Les agradezco que continuemos aquí en Diálogo de Impacto. Hoy tenemos como invitado a don Eliseo Castro. Él es el candidato a la alcaldía municipal del Distrito Central en la casilla número 4. Él aspira a ser el alcalde de los capitalinos. Cuando justamente faltan 6 días de las elecciones, la violencia y la tragedia electoral marcaron los cierres de campaña. Lamentable porque 9 personas fallecieron, más de 33 están heridas en este accidente. Lamentable también el hecho que ocurrió justamente en la caravana de Salvador Nasralla en la ciudad capital, justamente aquí en la zona de El Pedregal, por el paso de Kuwait, donde lamentablemente una turba del Partido Libertad y Refundación atacó a la caravana y la caravana se tuvo que deshacer por temor. Ahora bien, dentro de lo que ha ocurrido este fin de semana dentro del Partido Liberal es que Chano Rivera, el candidato de la Democracia Cristiana, se unió a Salvador Nasralla del Partido Liberal. Todos sabemos pues que Chano era candidato prestado y ahora se suma a la campaña de Salvador Nasralla. Eliseo Castro es el candidato a la alcaldía municipal del Distrito Central por el Partido Liberal, va en la casilla 4. Él, justamente, dentro de su propuesta, tiene 5 pilares dentro de su plan de gobierno. ¿Cuáles son esos 5 pilares? Pues justamente ordenamiento vial, agua potable y saneamiento, desarrollo económico y empleo, bienestar social y comunitario. Estos son parte de todos estos aspectos. Y también, que como su corazoncito lo tiene en Comayagüela, vamos a conversar con él cuál es ese plan que tiene para Comayagüela, la ciudad realmente olvidada de casi todos los alcaldes en esta ciudad. Antes de iniciar con nuestro invitado, vamos a presentarles a ustedes justamente parte de lo que fue el cierre de campaña de Salvador Nasralla. Veamos. Entre cohetes, música y un ambiente festivo, el candidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla, recorrió este pasado sábado varias zonas de la capital como parte de su cierre de campaña previo a las elecciones generales. En este momento se trata de votar por el caballo ganador, por el único que puede sacar al Partido Libre, y ese caballo ganador es el Partido Liberal a nivel presidencial. Tenemos en este momento una proyección, la que salió hoy en la mañana, de 13 puntos encima del Partido Nacional, 42 puntos contra 29 del Partido Nacional, voto decidido, y apenas 15 del Partido Libre, que está fuera de competencia. Pero entre los dos partidos de oposición que pretendemos, que tenemos el objetivo común de sacar al actual gobierno para que deje de empobrecer más a la gente, hay uno que se perfila ganador, que es el Partido Liberal. Entonces le digo a los nacionalistas que no desperdicien su voto, que voten a ganador, y el ganador es el Partido Liberal a nivel presidencial, a nivel de las alcaldías y a nivel de los diputados, porque en el Congreso habrá que tomar decisiones fuertes para evitar que la Fiscalía continúe actuando en contra de los organismos de la institucionalidad del Estado que está en juego. Nasralla fue recibido con algarabía por simpatizantes y candidatos a diputados que se apostaron a lo largo del recorrido para saludarlo y mostrarle su respaldo. Población hondureña, piensa bien este domingo 30 a quién tú vas a elegir para presidente. Así que piensa bien, pero la solución, Salvador Nasralla. Claro, ahí estamos, esperando el gane el próximo domingo, Salvador Nasralla. Siempre liberal. Siempre liberal. Tengo de ser liberal como unos 35 años. Honduras está caracterizado a nivel internacional por siempre defender la democracia con garras y con uñas. Así que vamos a triunfar, la democracia va a vencer. El respaldo de la gente está, que la gente quiere un cambio, los hondureños necesitan un verdadero cambio, no esas promesas vacías o promesas incumplidas. Hoy por hoy, Salvador Nasralla es el candidato que puede garantizar ese cambio. Estamos listos para ganar, tenemos toda la gente lista para la Junta Rectora de Votos. Esperamos que sea una fiesta cívica y democrática y que se respete el resultado. El candidato a la alcaldía del Partido Liberal, Eliseo Castro, reafirmó su compromiso con la población y respaldó una vez más a su candidato presidencial, Salvador Nasralla. Tenemos un candidato fenómeno como lo es el ingeniero Salvador Nasralla.
ocupa, de acuerdo a las encuestas y los diferentes sondeos de opinión pública, el primer lugar como favorito para presidente, y esto se ha extendido también hacia la capital de la República, donde su servidor ha pasado a ocupar en las últimas horas el primer lugar como favorito para alcalde. Y nuestra planilla de diputados de Francisco Morazán sigue creciendo de acuerdo al cálculo de los expertos, así que el Partido Liberal va hacia una próxima victoria que no se detiene. Durante su recorrido, el candidato presidencial Salvador Nasralla denunció que varios de sus simpatizantes fueron agredidos en distintos sectores de Tegucigalpa por seguidores del Partido Libertad y Refundación Libre, a quienes acusó de lanzar piedras a los vehículos y a participantes de la actividad política. Con imágenes de Elvis Zambrano, les informó Walter Pérez. Una actividad bastante intensa, como les digo, lamentamos realmente que se hayan suscitado estos hechos violentos, porque no debe de ser así. Todos somos hondureños, miren, ya ni siquiera podemos decir nos vamos a ir a vivir a Estados Unidos, porque ya Estados Unidos es una frontera cerrada para ir a vivir allá, y ahora pues los requisitos son bastante exigentes. Pero lo importante es que llevemos esta fiesta cívica, es una fiesta cívica. Es una fiesta cívica donde vamos a elegir un presidente y vamos a aceptar. Vamos a aceptar. Y después de que se decida, los candidatos se van a sentar a negociar, se van a repartir el poder, y eso es lo que siempre ocurre. Y usted tal vez que recibió esa orden de ir a agredir o generar este tipo de hechos violentos, va a ser demandado. Hasta de terrorismo lo pueden acusar. Y de eso nadie lo va a salvar, porque ahí hay videos. Entonces, no sigan las instrucciones de sus líderes para hacer violencia. No vale la pena. Ahora todo queda grabado. Ya está aquí con nosotros don Eliseo Castro. Muchísimas gracias, don Eliseo, por estar aquí con nosotros en Diálogo de Impacto. Usted va justamente en la casilla 4 por la Alcaldía Municipal del Distrito Central. Muchísimas gracias a usted, licenciada Emma Calderón. Un saludo a sus televidentes en toda la República y un agradecimiento con todo el corazón a los capitalinos que me están ubicando ya como favorito para alcalde de la ciudad capital. Seguimos trabajando como que fuese nuestro primer día de campaña, ya que si bien es cierto estamos a punto de entrar a los 5 días de silencio electoral, pero queda todavía ultimar detalles respecto a una gran estructura que hemos preparado como delegados de mesa, como custodios electorales, custodios informáticos y toda esta capacidad de cobertura en los diferentes centros de votación a lo largo y ancho de la capital de la República para cuidar el voto de los electores, y que lo mismo también se intensificó a nivel nacional a través de las estructuras del Partido Liberal de los 18 departamentos de la República. Porque tal y como lo dice nuestro candidato a la presidencia, Salvador Nasralla, que ocupa el primerísimo lugar como favorito para presidente, el Partido Liberal hoy sí le va a dar a él la garantía de convertirse en el próximo presidente de Honduras, ya que es un partido estructurado con 18 jefaturas departamentales permanentes, con 298 estructuras en cada uno de los municipios y ciudades del país, lo mismo que un despertar de la sociedad hondureña hacia una institución de 134 años de vigencia en el panorama democrático de nuestra Honduras, y que hoy el Partido Liberal está siendo identificado como la institución democrática idónea para que tome el poder del país de acuerdo a los fracasos que en los últimos 16 años ha tenido la República y sus diferentes comunidades a lo largo y ancho de los 18 departamentos de la República. ¿Usted cree que ese es el momento del Partido Liberal? Es el momento, y como dicen nuestros activistas, simpatizantes, seguidores y las mismas estructuras del Partido Liberal, es hoy o nunca. Esta es la gran oportunidad de este instituto político, y no solamente por ganar una campaña, sino por agenciarnos la responsabilidad de concretar ese cambio que la ciudadanía espera. Porque, mire, licenciada Inma, si usted lo consulta en cualquiera de las zonas de la República a través de sus diferentes comunidades,
si lo consulta aquí mismo en la capital de la República, la gente contesta, queremos un cambio. Y ese cambio tiene que ser de acuerdo a lo que la ciudadanía propone en el tema humano. No ha habido, ha habido más bien mucha indiferencia en cuanto a la situación difícil que se vive en un gran sector de la población, en las diferentes comunidades de la República. Y aquí la capital del país no es la excepción. Ha habido también fracaso de quienes han dirigido los destinos de la República durante los últimos 16 años en el tema del crecimiento económico del país como Estado. Ocupamos una de las 2 primeras posiciones como nación empobrecida a nivel latinoamericano y que nos comparamos lamentablemente, de acuerdo a los datos de los expertos, únicamente con Haití. Ni siquiera Bolivia, Paraguay o Nicaragua están al nivel de bajo nivel de vida como estamos nosotros, pero esto se puede superar. Honduras seguirá siendo y desarrollándose como país. Tenemos que ser cada uno de sus hijos optimistas, perseverantes y muy empeñados en lo que nos corresponde hacer y dejar de pensar que solo en el extranjero podemos encontrar el éxito. Creo que si se da la transformación a través de una escogencia oportuna del pueblo hondureño en estas próximas elecciones, sin duda alguna que vamos a lograr salir adelante. El país va a despertar nuevas opciones de crecimiento económico. La ciudadanía va a tener también nuevas oportunidades de incorporarse a un quehacer productivo y todos vamos a ser parte de este proceso que la gente anhela. Sí. Ahora bien, ¿qué sucedió el sábado durante la caravana? Ahí miramos imágenes, pues usted justamente participó, usted iba en el carro. ¿Qué sucedió en este hecho que todos condenamos? Porque estas cosas no deben de suceder. Sí, desde luego. Yo creo que todo apunta a que se cumpla un refrán que dice: el árbol que da buen fruto siempre va a ser apedreado. Y ese es el Partido Liberal en estos momentos, encabezado por nuestro candidato presidencial Salvador Narrala. De repente, cualquier atentado que se pretendió concretar no era ni contra los dirigentes de nuestro instituto político. Se buscaba más bien al máximo conductor del liberalismo, el ingeniero Narrala. ¿Era un atentado para Salvador Narrala, para usted? Sí, porque habían lazos atravesados en plena carretera en la zona del Pedregal. Ajá. Cuando nuestros líderes, encabezados por diferentes dirigentes a nivel de candidatos a diputados, ¿verdad? Y que iban caminando en ese momento porque el tráfico estaba bastante lento, entonces iban apartando los obstáculos que se presentaban. Entonces, en ese momento nos dimos cuenta de que habían en el bulevar donde nos conducíamos, en la zona del Pedregal, carpas del Partido Libre. Salieron desde ahí, del interior de las estaciones del Partido Libre, muchachos que pretendían obstaculizar el paso de la caravana, y también, desde luego, surgió la petición por parte de uno de nuestros grandes líderes, como lo es Josué Colindres, él es diputado del Congreso Nacional, y él tiene mucho apoyo en la zona porque es el máximo dirigente del distrito 15, que está enumerado de esa forma, y que lo conforman más de 50 colonias, entre ellas el Pedregal, La Vega, la 14 de marzo, La Peña y otras zonas importantes y bien populosas en el sector. Y desde luego que a José Colindres no hay duda que lo conocen en la zona. Entonces quiere decir que se hizo en contra de la humanidad del diputado de forma premeditada. Hay como una especie de maldad dentro de los que atacaron. No fue que atacaron porque alguien los agredió o porque hubo una reacción por parte de ellos. Todo lo contrario, y esto sí hay que apreciarlo dentro de las filas del Partido Liberal, la reacción que se dio de nuestros agredidos en las filas de nuestro instituto político fue no de cobardía, pero sí de pedirles que se abstuvieran porque era un proceso normal de cierre de campaña. Nosotros quisimos hacer la diferencia de un cierre de campaña como se hace siempre en el Partido Liberal, con una convocatoria multitudinaria. Y ustedes incluso la habían publicitado y ya se sabía la ruta. Correcto. Y aquí es donde uno dice, porque ustedes lo habían publicitado, ¿dónde estaba la policía?
Porque también parte de hacer, cuando se hace este tipo de movilizaciones, sí. Usted mira que cuando es libre hay un montón de policías. ¿Qué pasó? ¿Habían policías ahí o no había? ¿O no suficiente? Se detectó que había policía, pero estaban ubicados como en lugares estratégicos y no en cuanto a pretender contrarrestar cualquier intentona de disturbio. Y usted ya lo dijo, creo que así como cuando el Partido Libre hace actividades políticas y hay mucha presencia policial, lo mismo debe ser cuando lo hacen los demás partidos políticos, particularmente el Partido Liberal de Honduras, que ya se sabe que convoca mucha gente, su militancia está activa, se han sumado muchos independientes, la juventud, se han sumado también incluso ciudadanos de otros partidos políticos. Entonces ahí yo creo que el cuerpo policial debe de estar todavía más atento, porque se sabe que no es un partido pequeño, es el partido más grande en estos momentos de acuerdo a las encuestas. Y lamentablemente miren lo que se está presentando, con intento de realmente agredir, y desde luego que en defensa propia nuestros militantes lo que hicieron fue tratar de defenderse. ¿Qué les tiraban? ¿Qué les tiraban a ustedes cuando iban o golpeaban con las banderas? No sé cómo, ¿qué fue lo que sucedió exactamente? Con palos. ¿Con palos? Con astas de banderas de las que tenía los atacantes, y con golpes sobre la humanidad, particularmente de el diputado Colindres, Josué, sobre también candidatas a diputadas damas, mujeres, como la abogada Sandra Flores, la licenciada Saraí Vázquez, ¿verdad? Que recuerde, y otros candidatos. Resultaron varios candidatos lesionados. Es correcto, es que algunos candidatos de la planilla de Francisco Morazán se habían bajado para persuadir. Para saludar a la gente, porque ahí habían estaciones de cientos de ciudadanos, tanto liberales como que salían de las casas en lo que íbamos atravesando la colonia del Pedregal. Todos los candidatos se bajaron para saludar. Nosotros no podíamos bajarnos porque teníamos prohibido, porque el carro donde se conducía nuestro próximo presidente, Salvador Narrala, Irosca, la próxima primera dama y su servidor, teníamos que ser ayudados por la seguridad para poder bajar o para poder subir. Sí. Es un poco incómodo. Entonces íbamos saludando desde arriba, ¿verdad? A distancia de poder también darle la mano a los ciudadanos, pero no nos bajamos a caminar. Viendo que se dio esto, pedimos a Dios que atravesásemos la zona. Se puso muy peligroso, el ambiente muy terrible, y logramos sobrepasar hasta la zona de La Vega. Tratamos de tomar la famosa vía rápida para salir al anillo periférico, pero nos anunció que iban turbas de militantes de los colectivos siguiéndonos, pretendiendo agredirlos. Agredieron algunos vehículos, o sea, golpearon, trataron de romper vidrios y toda esa serie de reacciones de la nada, pues, porque no hay razón por la cual un militante de un partido tenga que atacar a militantes de otro partido. Somos hermanos hondureños. La democracia para eso es, para que cada quien demuestre su cultura, su civismo, su optimismo por su lucha política, pero no es para irnos a conflictos, porque son ciudadanos, se lo reitero, capitalinos, y particularmente de ahí de la zona del distrito 15, que la comprenden el Pedregal, la colonia de los Orzales, la 14 de marzo, La Peña y todos esos lugares. Pero el incidente fue estrictamente atravesando la colonia El Pedregal. Sí. Es lamentable este hecho. Ahora vamos ya a la parte del plan de gobierno. Usted tiene 5 pilares. Así es. Pero ¿cuál es esa acción inmediata que usted pretende realizar, don Eliseo, que usted considera la más urgente? Porque yo les digo, Tegucigalpa es una ciudad que pasa permanentemente en crisis. Sí, claro. En estos 5 pilares se enumeran de esa forma, no es porque la capital solo tenga 5 problemas, hay muchos más, pero desde luego que se prioriza de acuerdo al sufrimiento de la gente en cuanto a enfrentar este tipo de adversidades. Uno de los primeros, desde luego, que es el congestionamiento vehicular.
el congestionamiento vehicular no tiene una respuesta tan de corto plazo, pero sí tiene acciones que tienen que comprenderse con lo de la ciudadanía. Ahí vemos en la imagen cómo está de colapsada la ciudad en cuanto al tema de la red vial. Y esto a toda hora y todos los días, ¿verdad? Exactamente, ya no hay horas pico, ya prácticamente es en todo momento y hay que prepararse con buen tiempo para conducirse de su casa a su trabajo o viceversa, y que distancias que antes eran de 15 minutos, ahora hay que invertir 1 hora y hasta 1.5 horas, y esto estresa a la población. Este es un tema que no solo detiene y obstruye el proceso de desarrollo económico de los capitalinos, sino que también hasta deteriora la salud, porque el estrés, según los médicos, es el causante de repercusiones de salud impredecibles. Y esto pues nos conduce a darnos cuenta de que las autoridades se quedaron fuera de competencia en relación al tema, porque usted puede ver el congestionamiento vehicular y en medio de esa gráfica observe que hay 2 banners en los que pretenden municipalistas pedir el voto para reelegirse. O sea, piensan que los capitalinos no están observando esto y que los van a volver a reelegir, aún con este tipo de problemas que ¿Fracasaron realmente no. con la situación del problema vial en Honduras? ¿Cómo dice? ¿Fracasaron? ¿El actual alcalde fracasó? El fracaso es total, porque en el gobierno pasado, recuerde que hubo mucha obra de infraestructura. En el gobierno de Tito Azuras, hay que reconocerlo, porque al César, lo que es de César, sí, se hicieron muchos pasos a desnivel que le dieron cierto aporte al descongestionamiento vehicular. Se dieron obras de fundamental importancia en el tema de la red vial y algún otro tipo de obras como pavimentación en calles importantes de nuestros barrios y colonias. Falta mucho por hacer, claro, pero se nota cuando un funcionario y su equipo hacen algo por una ciudad de tanta importancia como es la capital de la República, como también se detecta cuando hay tortuguismo, cuando hay desinterés y cuando hay indiferencia frente a los problemas de la ciudadanía, como en la actual administración, donde las obras están paradas, algunas de ellas. Tenemos una represa de San José totalmente paralizada, tenemos diferentes pasos a desnivel que están parados, y lo más lamentable acá es de que no hay explicación para los capitalinos, que como tales pagamos impuestos, generamos recursos con nuestros impuestos municipales ante la alcaldía de Tegucigalpa, y lo menos que debe darse pues es una explicación sobre por qué las obras se detienen, se paralizan y no hay explicación frente a la ciudadanía. Sí, aquí vemos que usted dice en el ordenamiento vial, dice garantizar transporte público eficiente, organizado y seguro, control del tráfico vehicular y mejoramiento de la infraestructura vial. Por ejemplo, el mayor problema que tenemos nosotros es que no tenemos un transporte público realmente seguro y eficiente. Sí. Lamentablemente el Trans, y hay que decirlo, debió haber estado funcionando. Claro. Porque eso hubiera aliviado gran parte de la situación. Así es. ¿Cuál es su plan por ejemplo, con el Trans 450? Porque, y no es que uno esté obsesionado, es que realmente es una solución. Sí. Porque eso significa que van a desaparecer de esas rutas muchos autobuses, muchos taxis, muchas mototaxis, muchos buses de la ruta urbana, porque va a haber un transporte alternativo que va a permitir mayor flujo de personas. Bueno, antes de referirme estrictamente al Trans 450, quisiera que me permita compartir con los capitalinos que he hablado con los transportistas, tanto a nivel del transporte urbano como el interurbano, y todos están anhelando lo que yo propongo en mi plan de gobierno municipal, y es la descentralización del transporte, por lo menos el interurbano y el urbano, con terminales modernas de buses en la periferia de la ciudad, porque el centro de Tegucigalpa y Comayagüela se quedó sin capacidad para poder pretender que sigan circulando cientos de buses de color amarillo, azul, verde o como quiera, de 60 pasajeros cada uno. No hay espacio en el centro, la ciudad creció, no hubo visión. ¿Cómo pretende usted hacer estas terminales? Pero esto y lo del Trans 450 lo vamos a ver después de pausa. Correcto. Así que no nos cambie, que en breve regresamos en esta entrevista con don Eliseo Castro. Él va en la casilla 4 para la alcaldía municipal del Distrito Central por el Partido Liberal. Así que no nos cambie, que ya volvemos.
Continuamos este diálogo con Eliseo Castro. Él quiere ser el alcalde de la ciudad capital del Distrito Central, justamente, y representa al Partido Liberal. Va en la casilla número 4 y con él hemos conversado varios aspectos. Él nos ha explicado, por ejemplo, que dentro de su plan, una de las prioridades tiene 5 pilares. Porque dice, no, y no es que se centre solamente en esos 5, sino que son las 5 necesidades más urgentes. Ha hablado, por ejemplo, de la necesidad del reordenamiento vial, y antes de irnos a pausa, quedó pendiente esto de las terminales, porque parece mentira, ¿verdad? Pero Tegucigalpa no tiene una gran terminal. La tiene San Pedro Sula, la tiene Choluteca, la tiene en varias ciudades del país, sí. Y lamentablemente aquí no hay una gran terminal de buses. Bueno, para que mi próximo gobierno municipal sea exitoso, por supuesto, si el pueblo capitalino me elige como alcalde este próximo domingo, creo que el de que no haya una terminal de buses moderna en la ciudad capital, el de que no hayan decisiones importantes como socializar este tema con otros sectores anexos al problema del congestionamiento vehicular, como son nuestros 12,000 emprendedores que están en las calles y aceras de la ciudad capital, porque también hay que ver ese tema que es como hermano del tema de la falta de circulación vehicular en la ciudad. Pues nos queda mucho espacio por hacer. Se puede hacer mucho por la capital. Mucha gente me dice, la gente que es de avanzada, ¿verdad? Y que analiza los temas de forma pragmática. Eliseo, pero vos podés hacer una buena alcaldía, porque a ti te ha ido muy bien con tus proyectos en el área privada y has gerenciado de forma exitosa diferentes megaobras, y lo mismo podés trasladar en beneficio de una empresa pública como es la Alcaldía Municipal del Distrito Central, y en efecto así lo es, así lo comparto con los capitalinos. Vamos a trasladar nuestra experiencia en pro de la ciudad capital y vamos a poner, cuando a través de un cronograma o una bitácora en tiempo para tal o cual proyecto, vamos a poner orden de inicio, pero también una fecha final para la inauguración del proyecto. En el ámbito privado tuvimos el éxito de que siempre se inauguraban las obras o 15 días antes o un mes antes, pero lográbamos cumplir con éxito porque existen parámetros en cláusulas contractuales con los contratistas, con las constructoras, con los desarrolladores de proyectos para poder terminarlos en tiempo y forma, y no dejarlos paralizados como algunas administraciones municipales que nos han dejado con los proyectos ahí tirados. Eso no va a suceder. Entonces el tema del congestionamiento vehicular tiene varios componentes. Del 1 al 3, pues yo diría que hay 3. El primero es el problema en sí, de que ya no caben los vehículos en el centro de la ciudad y hay que construir la terminal de buses urbanos e interurbanos. El segundo es socializar esto con los involucrados en el transporte, tanto a nivel de propietarios como de funcionarios del transporte público y privado, que están interesados en que sí se construya una megaterminal de buses urbanos moderna. Y el tercero es también hablar con nuestros colegas, amigos y hermanos capitalinos en las zonas de Comayagüela particularmente, para que podamos hacer factible el tema de la circulación de los vehículos, porque en ciertas zonas del centro de la ciudad ya no están entrando los vehículos, particularmente en Comayagüela. Así que tenemos esa enorme tarea, sabemos en qué nos estamos involucrando, licenciada Calderón. Es un tema bastante grande, importante. ¿Usted ya tiene más o menos ubicado dónde podrían ser estas terminales, por ejemplo? Sí, tenemos ahorita en este momento, no queremos revelarlo públicamente, pero sí tenemos más o menos 3 zonas identificadas. Y vamos a seleccionar una de las 3, la que tenga mejores condiciones de acuerdo al punto de encuentro de los transportes que vengan a la capital de la República, de los 4 puntos cardinales del país, lo que sea más factible en cuanto a los estudios y lo que represente mayor ahorro también para la administración municipal. Desde luego que esto lo vamos a ir desarrollando conjuntamente con quienes nos pueden asesorar. ¿Y quiénes son? Quienes participan en el transporte público. Sí, y esto es bien importante porque yo les digo, el hecho de tener una terminal viene también a agilizar, porque
Esto permite un mayor reordenamiento. En el caso del Trans 450, ¿cuál es el plan que usted tiene? Porque ya está toda la infraestructura, que es lo más complicado. Correcto. Porque ahí solamente es un parte de apoyo tecnológico. Sí. Porque el sistema de pago, el despacho de buses, que son cuestiones que usted los puede, y la compra de estos autobuses, que realmente ahora hay muchas más facilidades que cuando se pretendió iniciar el proyecto. Es correcto. El Trans 450, yo lo dije pragmáticamente ya en un par de foros y ahorita lo vuelvo a reiterar, va acompañado inicialmente de una auditoría forense. Sí. Yo requiero, entrando como próximo alcalde de la ciudad capital, de conocer qué se hizo, el dinero que se estima en unos 46 millones de dólares, que es el equivalente a mucho más de 1.000 millones de lempiras, sobre un proyecto que quedó paralizado y no se le ha explicado a la ciudadanía por qué, cuánto se invirtió hasta donde pretendió desarrollarse, porque recuerdo que se hacían tremendas convocatorias de prensa para inaugurar la primera, segunda etapa, pero el proyecto no se concluyó. Y a través de esa auditoría financiera, ver los estudios, cómo estén de actualizados, quizá pueda verlo dentro de los 2 meses de transición. Recuerde que, de acuerdo a la ley, el alcalde que gane la opción de dirigir los destinos de la ciudad capital tendrá 2 meses como periodo de transición para que pueda auscultar sobre todo el panorama financiero, administrativo, económico y hasta del personal en una administración municipal como es la de Tegucigalpa, y de esta forma entrar no a improvisar, sino que seguramente a notificar ante los capitalinos cómo está el tema financiero del proyecto, si es que hay alguna parte que falta que invertir algo, por ejemplo, de esa gran cantidad de dinero que se destinó para ese proyecto, o si es que se invirtió todo, y allá las autoridades correspondientes que hagan lo que corresponde respecto a si hubo dolo, si hubo irregularidad, si hubo corrupción en lo relacionado a eso, porque es visible. La gente lo primero que pregunta en todos los entornos de la ciudad capital por ese Trans 450, que los estudios dicen que era total y absolutamente factible y seguro para un transporte moderno, un transporte digitalizado, en el que tuviese que participar incluso los transportistas de nuestra ciudad capital. Así que por ahí vamos, por ahí va el camino en cuanto a retomar el Trans 450. Conclusión, es factible, debe desarrollarse y contribuiría enormemente para el tema del descongestionamiento vehicular. Sí, y eso es bien importante. Ya tenemos varios mensajes que nos han escrito al 3182-5600 que vamos a compartir con ustedes. Dice, pucha, ¿y cuánto hay, cuando hay asesinatos incluso de niños, por qué no dicen nada ni le dan tanto revuelo? Yo le digo, nosotros en el caso de BTV siempre hacemos énfasis especialmente en los asesinatos de niños y los feminicidios, los asesinatos de las mujeres, porque yo creo que nadie tiene el derecho de quitarle la vida a otra persona, y peor por una situación política. Y aquí le pedimos a las autoridades que por tranquilidad, a la misma llamado a toda la clase política, que llamemos a la calma, a la cordura, para que este tipo de incidentes no se den de ningún tipo. Vamos con más mensajes. Dice, este domingo mi familia y yo votaremos por Eliseo Castro para alcalde y Salvador presidente. Excelente los 5 pilares en su agenda municipal. Eliseo es un empresario de éxito y un hombre de familia, el único candidato preparado para desarrollar y modernizar la capital. Esto le dice Carlita Euseda. Vamos con el siguiente mensaje. Buenos días, licenciada Calderón Humansor. Una consulta para el candidato del Partido Liberal, Eliseo Castro Pavón. ¿Qué hará con la problemática del agua en la capital? Vamos a leer los mensajes y luego le voy a dar el pase a don Eliseo. Dice que era el señor Castro con el caos vehicular y la falta de un sistema de transporte eficiente en la ciudad. Ya nos ha dado la respuesta de los planes que él tiene. Correcto. El otro mensaje nos dice, es el abogado Laitano, dice, feliz inicio de semana, diálogo de impacto, y al invitado don Eliseo Castro. Son muchos los problemas en la ciudad capital, pero lo más urgente es resolver el problema de abastecimiento de agua, finalizar la represa San José, que no se logró concluirla para resolver por una parte del agua, dice. Otra situación que agobia a la ciudad capital será el infernal tráfico. De repente habría que pensar en serio en implementar el hoy no circula. Hay demasiado automotor
motores y regular las motos también. Y por último, licenciada Calderón, quiero pedirle que pueda enviar un periodista al centro escolar de la Escuela Lempira de la Quinta Avenida de Comayagüela. Ahí no hay rampa para la gente con discapacidad física y tercera edad. Hay una ley del adulto mayor y discapacidad que obliga a estos centros escolares tengan rampas para que puedan accesar y caminar cómodamente. Desde tiempo no corrigen esto con dicho centro escolar. Muchísimas gracias y vamos a mandar a la Escuela Lempira a hacer este anuncio. En el caso del agua, porque sí, ya nos explicó lo que va a hacer a grosso modo, porque tampoco no podemos entrar tanto en detalle, pero sí, claro, el agua es un pilar fundamental y la inequidad, la desigualdad económica que existe en el agua en la capital es abismal. Porque los que tenemos afortunadamente agua conectada a la UMAP, nuestras tarifas son bien bajas. Sin embargo, el que no tiene agua paga 60, 70 lempiras por un barril de agua. Es altamente costoso. Y puede imaginar cuánto es la renta de estas personas para poder sobrevivir. En el agua, usted había mencionado lo de la represa San José. Claro, y el agua está en uno de los dos primeros temas de prioridad para los capitalinos. De hecho, bueno, solo permítame agradecer a Carlita Euseda, que escribió para potenciar mi condición de potencial próximo alcalde. También al ciudadano de apellido Laitano, coincidiendo con lo que estamos proponiendo en este foro, sí, el tema del agua. Es fundamentalmente grande el tema y de mucha importancia para los capitalinos, porque el agua, tal y como lo comenta la ciudadanía, es vital para la subsistencia del ser humano, para la higiene diaria y para todo lo que es el quehacer de los ciudadanos. Pero también el agua es materia prima. Para el agua tenemos proyectado a través de un corto plazo la construcción de pozos perforados. Ahí puede ver la imagen, una máquina perforando un pozo en uno de los sitios de la ciudad capital. El agua ya salió, ya se descubrió el acuífero en el fondo, a lo mejor a 50, 100 metros o quizá 150, 300 pies, ya en medidas de ingeniería, y esto nos va a dar una respuesta de corto plazo para algunos sectores de la ciudad capital. Y la respuesta de segundo o de mediano plazo la constituyen proyectos como el que está parado. Ve ahí en la imagen, sí, la represa de San José, porque para los capitalinos que no están bien ubicados dónde se encuentra localizada esta represa o este proyecto, saliendo a la Kennedy por Unitec, va a pegar al Tablón, y entre el Tablón y Azacualpa, que es parte del Distrito Central, está ubicado ese proyecto. Vea usted, no hay una sola máquina, no hay un solo ser humano trabajando, no hay un solo ingeniero, un constructor o un peón trabajando en el proyecto. Está tirado a la deriva, botado. Sí. Y hay y están todos los materiales, porque ahí se pueden ver. Y ahí se pueden ver materiales a la intemperie, a punto de colapsar o perderse por la intemperie del invierno o el verano. O sea, no hay explicación para los capitalinos por qué no se ha construido o no se continúa el proyecto de la represa San José. Y ya lleva todo este periodo de gobierno municipal, porque data desde el periodo de Tito Afura, o sea, desde una administración municipal anterior. Entonces, los capitalinos tienen que ver la diferencia en quienes de forma inepta, de forma parsimoniosa e irresponsable no le hacen frente a los proyectos que hay que desarrollar en la ciudad capital. ¿Y sabe cuántas personas podrían beneficiarse del proyecto San José? Alrededor de 300,000 personas, que es más o menos el 20% del 1,5 millones de capitalinos con que contamos en este momento, porque beneficiaría zonas como Los Pinos, como la misma zona de Azacualpa y el Tablón, lo mismo que parte de la Kennedy, se correría hasta Villanueva y Villavieja. Ahí hay una gran cantidad de ciudadanos que viven en la zona. Hasta allí, en esa zona se distribuiría el agua de esta represa. Esta represa yo la tengo clasificada con los técnicos, por supuesto, para corto plazo. Corto plazo hablamos de 1 año.
un año es suficiente para construir la represa San José de acuerdo a las mediciones. Sí, porque tengo entendido que esta represa es que no se hicieron pagos a la constructora y se suspendió la... Como está sucediendo siempre, que no sé por qué un proyecto tiene un previo estudio de factibilidad. Tiene un presupuesto asignado. Aprueba, tiene un presupuesto asignado para desarrollarlo y tiene un cronograma en tiempo, cuándo inicia y cuándo se va a finalizar de acuerdo a las diferentes etapas del mismo. Y aquí no hay explicación alguna. Y la ciudadanía, bueno, es que hay una situación que extracámara, de repente lo comentamos a veces. Los hondureños y particularmente los capitalinos hemos aprendido a callar, no a hablar. Aquí hay que hablar, hay que hablar con la ciudadanía, hay que decirlo. Y qué bueno que a mí se me presta esta oportunidad desde mi condición de candidato a alcalde, de pronunciarme sobre estos temas para que la gente los conozca, porque la gran mayoría de la ciudadanía escucha y ve a diario y sufre las consecuencias a diario de que los proyectos están paralizados. Pero no pedimos explicación, no existe el canal correspondiente. Si tocamos puertas en la municipalidad, no se atienden ni siquiera los permisos de operación que solicitan los emprendedores, no se atienden los permisos de construcción que solicitan nuestros grandes empresarios en cuanto a construcción de torres de apartamentos, torres de oficinas. Hace un par de meses la Chico denunció que hay 38 proyectos parados en cuanto a torres de apartamentos, la famosa construcción vertical, ¿sí? Porque hay parsimonia, hay lentitud y hay mucha indiferencia en las autoridades municipales para poder atender estos temas. Entonces creo que los ciudadanos estamos ya cansados de lo mismo, por eso la gente sigue pidiendo un cambio. La gente quiere cambio, tanto a nivel del país para un nuevo presidente, como cambio para la ciudad capital a través de un nuevo alcalde. Sí. Ahora bien, aquí usted también hablaba, obviamente también de la presentación anterior, quedaba pendiente las plantas de tratamiento de agua, porque ese es otro grave problema que tenemos aquí en Honduras. También, y vemos que usted lo tiene contemplado dentro de su plan de gobierno. Está contemplado las plantas de tratamiento de agua y de acuerdo a lo que se propone en el agua, este proyecto conlleva también iniciar la construcción de otras represas. La siguiente sería la represa de Quebramonte, que es la que justamente estamos viendo en la gráfica. Ahí estamos identificando un estudio que ya está prácticamente actualizado, pero desde luego que lo vamos a revisar para ver si se puede arrancar. Y esta está ubicada entre Ciudad Mateo y carretera Alepaterique, pero siempre en el término municipal del Distrito Central. Y mire qué hermoso esto, licenciada Emma, que queda en una zona alta, en una sabana, hay que ascender hacia un cerro arriba, y yo ya fui físicamente a ver esto in situ con los expertos y con la gente que sabe de este tipo de temas, porque tal y como se lo reitero, quiero llegar ya con mi equipo de técnicos para cada uno de los mismos. Y de esta forma poder dotar de agua a un gran e importante sector de los capitalinos. Esta represa de Quebramonte reemplazaría la de Guaserique 2. Y esto también quiero compartírselo de forma así rápida a sus televidentes. La represa de Guaserique 2 ya no es factible a estas alturas, a pesar de la gran expectativa con que se contó desde estudios que datan de hace unos 30 años, porque se secaron los afluentes que le alimentaban el río Guaserique debido a la deforestación de la ciudad capital en sus alrededores, y ya no capta el agua que en su momento lograba capitalizar para que los estudios fuesen positivos en relación a la porque construcción. es bien importante llevar estas zonas de protección también, ¿verdad? También. Todas estas zonas de reforestación, porque ellas son las que capturan prácticamente esta agua. Así es, yo pretendo en mi proyecto municipal de 4 años iniciar las grandes tareas con la sociedad, porque esto hay que involucrar a los ciudadanos y a las juntas de agua, a los patronatos de cada una de las comunidades para que reforestemos, para que la ciudad capital no se quede seca, sin agua, y que tenga un futuro promisorio, porque como ciudad no podemos detener su desarrollo, como en lo demográfico no podemos tampoco detener el crecimiento de la población. Hace 50 años la capital de la República tenía solamente 300,000 habitantes, hoy tiene más de 1,5 millones.
Y se estima que ya llega casi a los 2 millones porque hay muchos asentamientos humanos. Exactamente, que están en las periferias. Correcto, y que no están debidamente contabilizados por el INE y por las autoridades correspondientes. De modo que la capital de la República no puede detenerse, no debe detenerse en su proceso de desarrollo económico, social, en su infraestructura, y de lo que se requiere es de mayor visión. Sí. Por eso hay que ya poner para la capital de la República alcaldes con visión, con capacidad de gerenciar los grandes proyectos y con el conocimiento y sobre todo el amor para la capital de la República y que podamos desarrollarla. Sí, el tiempo se nos ha agotado, don Eliseo. Sí me gustaría que dejara un mensaje a los capitalinos justamente cuando estamos a menos de 6 días de estas elecciones generales. Bueno, qué lástima que no hablamos de los demás ejes porque el tiempo se acorta, sí, ¿verdad? Sí. Pero quedamos pendientes. Yo creo que todo mundo se da cuenta que apenas a 6 días tenemos una cita importante con el país, y es llegar a nuestro respectivo centro de votación, a nuestra respectiva urna, previo chequeo de nuestra identidad, donde nos toca votar en cada uno de los municipios, ciudades y departamentos de la República, y le pedimos al pueblo hondureño desde acá que acuda masivamente a ejercer el voto, que contribuya con nuestra patria a través de su democracia para elegir a su favorito, no importa por quién sea. Desde luego yo lucho para que nuestro próximo presidente de la República, que constituye el cambio que pide la ciudadanía, sea Salvador Narrala, y que acá en la capital de la República también lleguemos a las urnas sin temor, más que con el valor y con la decisión de ayudarle al país y particularmente a la ciudad capital a elegir nuestras próximas autoridades municipales. Y en los diferentes municipios de Honduras, o sea, los 297 municipios y ciudades restantes, que también vayamos a votar, porque este compromiso con Honduras debe cumplirse por parte de los ciudadanos. Y si usted tiene a un familiar que no quiere ir a votar, trate de motivarlo para que se levante, que se duche, que se prepare y que llegue a su respectivo centro de votación a ejercer el sufragio. No importa de cuál color político sea. Y a los políticos mismos, licenciada Calderón, yo quiero pedirles, propongamos un planteamiento de propuestas en beneficio del país o de las ciudades o de nuestras comunidades. No peleemos entre nosotros mismos, porque la gente está observando a quienes proponemos o a quienes nos proponemos a un cargo de elección popular. Está observando si nos gusta el conflicto, si nos gusta el pleito, si queremos alcanzar un cargo y queremos alcanzar notoriedad peleando, y ese político que pelea va a ser descalificado. Aquí hay que proponerle a la población cómo se le van a resolver sus problemas, cómo se le va, en el caso de la capital de la República, a dar ese ambiente de una verdadera capital que compita con otras capitales latinoamericanas, porque es mi sueño, convertir a la ciudad capital en una urbe, tal y como lo es Panamá y lo es Ciudad de Guatemala a nivel de Centroamérica. Sí. Bueno, muchísimas gracias, don Eliseo. ¿Usted ve la casilla? Usted, licenciada. ¿Casilla? Número 4. Ahí lo sea, no estrictamente casilla, la gente ve más como casilla donde van los diputados, pero sí la posición número 4. Número 4, sí. Correcto. Ahí gracias. va Eliseo Castro del Partido Liberal. Muchísimas gracias, don Eliseo, por haber compartido con nosotros. Aquí a usted tenga lista su tarjeta de identidad, revise su centro de votación y súmense a nuestra campaña. Si no votas, no te quejes. Y vamos todos a las urnas, porque voto masivo mata fraude. Así que todo está dado, vamos en paz, en tranquilidad, para ejercer el sufragio y cambiar las autoridades, porque si usted quiere continuar en lo mismo, vote por lo mismo. Si usted quiere cambio, tiene 4 opciones. 4 opciones que le ofrece realmente este sistema democrático. Así que los invito a que continúen con Andrómeda, que ya está lista con toda la información del momento en Hola Honduras. Yo soy Esquero y les espero mañana en punto de las 7 de la mañana con otro tema interesante. Hasta mañana.